Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal y en esta oportunidad vamos a trabajar sobre el siguiente tema. Comencemos. Bien, continuamos con nuestro ejemplo número 11 de la derivada del producto, que es este que aparece por acá en pantalla. Si ustedes se fijan, es el producto de tres funciones, en este caso x al cuadrado multiplicado por seno de 8x multiplicado por tangente de 8x, que al igual que como hicimos en nuestro ejemplo número 10, es el producto de tres funciones. Les sugiero mucho que revisen ese video anterior para que este vaya a quedar comprendido de una manera mucho más fácil, ya que lo vamos a trabajar de una manera muy similar a ese ejemplo. Bien, si ustedes recuerdan lo que trabajamos en el ejemplo 10, yo les comentaba que acá podríamos tomar estas funciones f y g de dos maneras. La primera tomando estas dos funciones como la f y esta como la g, o si no, tomar esta como f y este producto como g. Cualquiera de las dos formas está perfecta, ustedes pueden escoger cualquiera. Yo en este caso voy a escoger lo mismo que hicimos en el ejemplo 10 para que sigamos trabajando como en ese mismo orden y de esa manera pues ustedes como que lo vayan a ver más sencillo, como para que no se nos pierda un poquito el esquema de lo que hemos venido haciendo. Entonces lo primero que hacemos es, tomamos este producto de estas funciones como el f, ¿cierto? Esta va a ser nuestra función f y esta acá nuestra función g. Y ahora lo que hacemos es aplicar esta fórmula tal cual como hemos hecho con todos los ejemplos previos y concretamente con el ejemplo 10, cuando tengamos que derivar esta función f, también le aplicamos la derivada del producto. Bueno, es importante que sepamos derivar las funciones trigonométricas para que el video vaya a quedar mucho más claro. Sin embargo, yo les voy a colocar acá unas noticas para que lo comprendamos bien, pero aquellos que quieran profundizar más en el tema, les sugiero los videos que ya he publicado sobre derivadas trigonométricas, que están bien detallados y yo sé que van a profundizar mucho más en el tema. La primera notica que vamos a tener en cuenta es esta que aparece por acá y es la derivada de la función seno. Entonces recordemos que la función seno de f de x, donde este f de x es su ángulo, la derivada simplemente es coseno del mismo ángulo que tengamos acá y luego multiplicamos por la derivada del ángulo. Es decir que en nuestro caso, cuando tengamos que derivar este pedacito de acá, seno de 8x, coloquémoslo por acá, seno de 8x, cuando tengamos que derivar simplemente es la derivada de seno, entonces dijimos que es coseno del mismo ángulo, en este caso 8x, y multiplicamos por la derivada interna. La derivada de 8x simplemente es 8. Y la otra notica que necesitamos es esta que aparece por acá. Cuando tengamos que derivar la tangente, simplemente es secante al cuadrado del mismo ángulo multiplicado por la derivada del ángulo. Es decir que en nuestro caso, cuando tengamos que derivar tangente 8x aplicando esta fórmula, simplemente entonces decimos que tangente de 8x, su derivada simplemente es lo que aparece por acá, secante al cuadrado del mismo ángulo, es decir de 8x, multiplicado por su derivada interna, derivada de 8x, 8. Y con ello ya tenemos dos resultados clave, son muy importantes para que los podamos aplicar en la fórmula, aplicando el paso a paso que vimos en el ejemplo 10. Ya tenemos todo listo para que podamos reemplazar nuestra fórmula y encontremos ahora sí la derivada. Y nos quedaría de la siguiente manera, y' es igual a ¿qué? Pues fijémonos que en este caso sería f', pero en nuestro caso f es el producto de estas dos funciones. La derivada de f, como hicimos en el ejemplo 10, es la derivada de un producto precisamente. Y ya sabemos cómo derivarlo, como lo hemos hecho en todos los ejemplos previos. Y simplemente sería de la siguiente manera, la derivada de la primera función, es decir 2x, multiplicado por la otra función sin derivar, es decir seno de 8x, más la primera función sin derivar, es decir x cuadrado, por la derivada de seno de 8x, es decir la derivada de la segunda función, que ya la tenemos por acá, tal cual como lo expliqué anteriormente. Entonces nos quedaría que este de acá nos multiplica a coseno de 8x por 8. Y todo esto que aparece por acá, que incluso lo podemos colocar aquí en un paréntesis grande o incluso con un corchete también quedaría bien, todo esto por ahora es nuestro f'. Nos falta colocar el resto de cosas, que sería de la siguiente manera. La función g, que en nuestro caso es tangente de 8x, esa está multiplicando con todo lo que tenemos por acá atrás, es decir, todo esto de acá nos multiplica a la tangente de 8x. Y por ahora lo que llevamos entonces es que todo esto de acá es nuestro f' y este de acá el g. Y ahora simplemente colocamos estos dos, que sería entonces más nuestra función f, que en nuestro caso es este producto de estas dos, es decir, x al cuadrado multiplicado por seno de 8x. Todo esto sería nuestro f y lo multiplicamos por g', es decir, por esta derivada que ya previamente la habíamos hecho, secante al cuadrado de 8x por 8. Entonces colocamos precisamente eso acá, secante al cuadrado de 8x por 8 y cerramos.
Y con ello ya tenemos todos los elementos aplicando nuestra derivada del producto. F', G, este que aparece por acá es nuestro F y este simplemente sería el G'. En realidad el ejercicio ya quedó derivado hasta ahí. Sin embargo, como hemos hecho con los ejemplos previos también, es bueno que hagamos algunas operaciones para que nos quede mucho más simplificado el resultado y nos quede mejor escrito. En este caso lo que voy a hacer es multiplicar esta tangente 8x por estos dos términos, es decir, aplicamos la distributiva y también multiplicamos estos dos. Entonces hagamos ese paso. Nos quedaría de esta manera, fíjense que es muy sencillo, simplemente 2x seno de 8x por tangente, todo queda pegadito, x cuadrado por coseno por 8 por tangente sería 8x cuadrado coseno tangente, 8x cuadrado coseno tangente, y aquí al multiplicar estos dos, 8 por x cuadrado sería 8x cuadrado seno secante cuadrado, 8x cuadrado seno secante cuadrado. Simplemente operaciones algebraicas común y corriente. Y ahora lo que vamos a hacer, como hemos trabajado en muchos ejemplos de este tema de derivada del producto, fijémonos que acá también tenemos un factor común, que a simple vista ese factor común simplemente sería 2x, ¿cierto? 2x por acá tenemos 8x cuadrado, que por supuesto pues hay una x también, acá hay 2, entonces se podría sacar una, el 8 es múltiplo de 2, y aquí también sería 2x. Pero entonces aquí podríamos practicar un poquito cosas también como razones trigonométricas. Fijémonos que en este caso yo tengo seno tangente, acá tengo coseno tangente, o sea que por ahora la tangente se repite, pero acá yo tengo seno secante al cuadrado. Entonces como que uno inicialmente pensaría, no, ahí no hay factor común de función trigonométrica, porque fíjense que yo acá tengo tangente, tangente, pero aquí no. Quiero que recordemos lo siguiente, esta secante al cuadrado de 8x convenientemente la podríamos escribir de la siguiente manera. Yo puedo colocar secante al cuadrado de 8x es lo mismo que secante por secante, ¿cierto? Entonces coloquemos secante de 8x por otra secante de 8x. Pero ¿cuál es el motivo de hacerlo así? Pues resulta que esta secante de acá, recordemos que secante es igual a 1 sobre coseno del mismo ángulo, en este caso 8x, o sea que esta secante yo la podría escribir como 1 sobre coseno de 8x y por ahora dejemos esta igualita, secante de 8x. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿para qué hacemos esto? Pues resulta que como esto de acá, que es secante al cuadrado de 8x, me está multiplicando a este seno de 8x, es decir que yo tendría que multiplicar seno de 8x por lo que aparece acá. Coloquémoslo por aquí para que nos quede bien claro. Sería de esta manera, ¿cierto? Simplemente. Bueno, este 8x cuadrado todavía no lo he copiado, pero lo que nos interesa por ahora es este pedacito para que relacionemos toda la parte de razones trigonométricas. Seno de 8x es este que aparece por acá y secante al cuadrado de 8x, que es esto que aparece por acá, 1 sobre coseno por secante de 8x, lo escribí aquí. Es decir que seno por secante cuadrado sería esto de acá. Y si ustedes recuerdan bien las razones trigonométricas, seno sobre coseno es igual a tangente. Ahora sí nos va a quedar tangente, tangente y tangente para que saquemos factor común. Así que este producto se podría escribir de esta manera. Seno por 1 es seno. Seno sobre coseno, precisamente tangente. Tangente del mismo ángulo, tangente de 8x por secante de 8x. Entonces voy a reemplazar lo que dice acá. Seno de 8x por secante al cuadrado de 8x por este producto. Tangente por secante de 8x. Y nos quedaría de esta manera, simplemente bajamos 8x cuadrado y lo que les comenté antes, seno por secante cuadrado es lo mismo que tangente 8x por secante 8x. Y con ello ahora sí se vuelve mucho más interesante sacar el factor común de estos tres términos, que entonces sería 2x, ¿cierto? Que lo tenemos por acá en este término. De aquí también sacamos un 2x y aquí también. Y fíjense que tendríamos tangente 8x y tangente 8x. Y con ello entonces nos quedaría de la siguiente manera. Y ahora sí para finalizar, entonces dijimos que el factor común es 2x por la tangente de 8x. Entonces todo esto me multiplica a lo que nos sobra. Si ya saqué 2x y tangente de 8x de todo este término, me faltaría aquí el seno de 8x. Entonces lo colocamos por acá, seno de 8x más 8x cuadrado, saqué 2x. Si nosotros dividimos nos quedaría 4x, ¿cierto? Esa es una manera. O simplemente nos preguntamos 2x multiplicado por cuánto nos da 8x cuadrado. Sería por 4x. 2x por 4x, 8x cuadrado. Y por este coseno que aparece por acá. La tangente obviamente que no la colocamos porque ya la sacamos como factor común. Y por este lado exactamente lo mismo, 8x cuadrado al igual que acá, entonces nos quedaría 4x, ¿cierto? Ya sacamos la tangente, entonces nos quedaría secante de 8x. Todo esto por acá y cerramos. Y con ello esta sería la respuesta final a nuestro ejercicio. Entonces muy importante muchachos que ustedes también practiquen muchas cosas.
las derivadas trigonométricas, saber aplicar bien la fórmula cuando tenemos el producto de tres funciones y repasar estas cositas de razones trigonométricas que son bastante útiles porque al recordar esas cosas, fíjense que ya existe un factor común que era la tangente de 8x, que posteriormente lo sacamos acá acompañándolo con el 2x que también era factor común, y con ello el resultado nos queda mucho más simplificado, nos queda mejor expresado y nos queda factorizado. Si gustan seguir profundizando, los espero en nuestro ejemplo número 12, que también va a tener varias cosas interesantes para que ustedes profundicen mucho más sobre este tema y cada vez sepan aplicar mejor las derivadas. Si este video te gustó, recuerda dejar tu like, comentarlo y compartirlo para que sigamos ayudando a muchas personas más. Te invito también a las demás redes sociales para que estés al tanto de todas las actualizaciones del canal. Muchos éxitos como siempre para todos y nos encontraremos en los próximos videos. Chao. Gracias.